que subir al portal. Ok, ahorita estoy empezando a grabar. Gracias. Ya. Bueno, entonces, no sé si se recuerdan, pero hace 8 días quise ponerles en el contexto bíblico, o sea, teológico, cómo es que entra el profetismo en la historia de Israel. No sé si se recuerdan. Sí, sí. ¿Por qué les decían oráculos? Digamos, el oráculo de Juan Bautista. ¿Se acuerdan que Carolina preguntó eso exactamente hace 8 días? Era la palabra oráculo. Entonces, esa palabra está utilizada incluso en la cultura griega. No sé si ustedes se recuerdan el oráculo de Delfos. No sé si se recuerdan. Pero sí. Ese oráculo era como algo escondido que debía transmitirse, bueno, o sea que esa palabra, por decir así, se encuentra en otras culturas. También en otras culturas se encuentra lo que son profetas o lo que son videntes o lo que son pues adivinos, pero ahí es donde nosotros tenemos que poner lo específico de Israel. Aunque eso existía en las otras culturas, no es lo mismo en Israel, es diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué iba a consistir esas diferencias? Hace 8 días se los ubiqué en el tema teológico. No sé si se recuerdan, ¿verdad? O sea, cuando ya Samuel es el primer profeta, que el pueblo quiere un rey. ¿Se recuerdan de eso? De la clase? Sí. Ok. Entonces, junto con la monarquía empieza el profetismo. Y entonces, la idea es que el hecho es que Israel está consciente que Dios es el Señor de la historia y el origen de su pueblo. Ese es un tema de identidad muy importante. O sea, el pueblo de Israel existe porque Dios lo realizó, lo llevó a cabo, lo creó. Ese es un tema de identidad teológico muy fuerte, pero no solo teológico, sino también histórico. Cuando presenta que Abraham es de Ur de Caldea, es decir, es un pagano. Y poquito a poquito el tema de las alianzas. ¿Qué es eso? Es Dios que está construyendo ese pueblo, pero hay que entrar en un acuerdo con él. Entonces, hace 8 días les hice toda esa introducción con Noé, la alianza de Noé, luego la alianza de Abraham, luego el tema de que se va desarrollando Isaac, Jacob, todos ellos, el tema del pozo, del agua que es tan importante, Dios que hace esa alianza, en fin, y poco a poco van entrando en la tierra prometida, se quedan 400 años en Egipto, luego pues Moisés, ya entra otro personaje, la liberación, después viene Josué, después vienen los jueces, todo eso lo platicamos hace 8 días. Sí. El contexto histórico y teológico que presenta pues que la identidad de Israel, o sea, ¿cuál es la identidad? Pues Dios es el rey, Dios es el Señor de Israel. O sea, Él va a reinar en Israel. Miren, y aquí quiero hacerles un paréntesis que ya lo habíamos hablado en la clase de liturgia el trimestre anterior. Vean por qué en el Antiguo Testamento entra entonces en este contexto monárquico, entra el tema castigo, permite y prueba, porque esas eran acciones del rey. Y entonces, no es que Dios ni castigue, ni prueba, ni permite, pero en nuestro contexto humano, el rey castiga o no castiga. Sí. El rey humano, el rey de la tierra castiga. También permite, porque da permiso, a excepciones da permiso. Y también prueba si sus lacayos, si su pueblo es fiel a él.
Entonces yo quiero que ustedes noten que esas palabras están en contexto con la monarquía humana. Y que por eso nosotros encontramos esas palabras igual que oráculo, prueba, permiso, castigo. Todas esas palabras las encontramos porque formaba parte del contexto cultural y social político de esa época. ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Sí. Pero es que entonces desen cuenta ustedes, pues desen cuenta que realmente cuando nosotros hablamos que el profetismo inicia con la monarquía, eso no inicia en Israel, pero eso no quiere decir que alrededor no existiera. Existía ese profetismo en otras culturas, pero con otra, que dijera yo, con otra comprensión. Por eso les ponía el ejemplo del oráculo de Delfos. Acuérdense de ese oráculo, no sé si se recuerdan, ese oráculo es el tema aquel, por ejemplo, de que las personas iban a consultar, pero más o menos para averiguar su destino. Futuro, exactamente. Era como un adivino, como era alguien como que tira un las cartas o algo así. Entonces viene, por ejemplo, el ejemplo de Delfos es con el rey Edipo, acuérdense. Sí. Resulta que los papás de Edipo tienen un hijo, pero van a averiguar con el oráculo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y resulta que el oráculo les dice que el hijo pues va a matar al papá y se va a casar con la mamá. Entonces, para evitar eso, ellos piden que maten al niño. ¿Se recuerdan? Sí, Edipo Rey, de ahí viene el complejo de Edipo. Exacto, sí, de psicología. pero a él lo adopta otra pareja y él crece sin saber, pero luego también va él a averiguar su destino y entonces dice que va a matar a su... Entonces él pensando que son estos papás, se va a huir, bueno, pero al final, lo que dice ese oráculo es, el destino es incambiable. Ese es el destino y te vayas, se cumple. Eso no es el sentido del profetismo. No es cierto, no. Eso no es. Entonces, pero la palabra existía y los profetas existían como videntes, como adivinos y estos pronunciaban oráculos. Entonces, tenemos esa palabra como una palabra que se utiliza por los profetas en el Antiguo Testamento, y tenemos también la palabra castigo, permiso, o sea, Dios permite y Dios también prueba, pero porque está en el contexto de la monarquía. ¿Por qué? Porque el profeta va a ser como, el rey va a ser como el administrador de Israel y el profeta va a ser como el vigilante de que el administrador esté haciendo bien su trabajo. Entonces es Dios el que le va a ir como diciendo qué hace, qué no hace, se equivocó, y esa es la función de los profetas. Entonces tenemos que ver todas esas palabras en los contextos. Pero ya aquí nos ayudan nuestras copias que tenemos en la página 33 para ir viendo. Las anteriores también, pero la clase de hoy va a ir entrando desde esa perspectiva, desde la página... Solo, disculpe, fíjese que mis copias todavía no las tengo yo porque se las están fotocopiando para el otro grupo. Gracias, Carolina. Sí, muchas gracias. ¿Cómo está, Carolina? Bien, bendito Dios. Gracias. ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Vaya, qué bueno. Pues yo le agradezco mucho la ayuda que le dio a toda esta gente, ha sido muy útil. No importa, yo les voy a ir dando los lineamientos, ya ustedes después lo van leyendo y lo van profundizando con el tiempo que tenga. Entonces, yo lo que quiero que noten es en la página 33 habla naturaleza del profetismo de Israel. Ya, aquí ya vamos a ver que no lo podemos confundir con las otras culturas. Tenemos que ver lo peculiar del profeta de Israel.
cómo entran en las narraciones bíblicas. Y entonces vamos a descubrir de que todo depende en primer lugar de una elección. Dios lo elige. Luego es una llamada divina, que las mismas personas reconocen como inmerecida, no es por méritos. No los llamó por méritos porque eran buenos, porque eran santos, porque hacían esto. No, es una llamada libre. Eso mismo lo vamos a ver con Jesús llamando a sus apóstoles. Él no los llama por algo que sean especiales. Al contrario, el Evangelio nos va a demostrar toda la dificultad y las limitaciones humanas que tienen todos ellos. Pero lo que ilustra realmente es que tienen una relación al final muy íntima con Dios y entonces ellos pueden de alguna manera comunicar eso que Dios quiere que comunique. Eso ya lo habíamos visto hace 8 días con la persona de Moisés y la persona de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que lo fundamental era esa amistad. Y poníamos del ejemplo a Abraham regateando, ¿verdad? Y si hay 50 y si hay 40, amistad, esa intimidad. Y luego también Moisés, que de estar con él, su rostro salía brillante y totalmente iluminado. Y eso pues porque la presencia de Dios se tiene que notar. Si él estaba en esa presencia, pues se notaba, ¿verdad? Entonces veíamos que ya vimos entonces 3 características. El llamado, ¿verdad? Igual fue llamado Abraham, igual fue llamado Moisés, igual fueron llamados cada uno inmerecidamente, no porque fueran santos, buenos, perfectos ni nada, seres humanos. Moisés había matado a un egipcio, Abraham era pagano, todos los demás en la Biblia van a encontrar una serie de errores y defectos y pecados de David, todos los reyes. O sea, aquí no encontramos, el único inmaculado, pues aparte de Jesús es María, ¿verdad? De ahí no encontramos a nadie más. Todos están llenos de pecados y ahí está en la Biblia, ahí aparece, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué manda? Licenciada, solo aquí en la página 33 lo que yo tengo es el año litúrgico. Porque eso es otro libro, ese es otro libro el que tiene ahí. Es el libro Introducción al Antiguo Testamento. Dos, sí. Introducción al Antiguo Testamento. Okay. Es el libro 2 y el libro 3, el 2. Pero entonces ¿esa qué página es, Víctor? 33 de ese libro. Ok, aquí la voy a buscar. Ay, perdonen, pero yo estoy perdida en el espacio. No, pero no hay pena, no, tranquilos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, que ya lo tengo. Ya lo tengo, discúlpenme. Ya bastante hace la pandemia como para que nosotros nos estemos agobiando por cualquier cosa. Mejor pregunto porque si no. Página 33. Naturaleza del profetismo de Israel. Sí. Ok, entonces aquí ya tenemos claro de que es de origen divino, o sea, Dios los elige y los llama. El tema del profetismo no es hereditario como los sacerdotes. Acuérdense ustedes que las de la casa de Leví, que eran los de Aarón, esos van a ir heredando el sacerdocio en Israel. El profeta no. La vocación prevenía únicamente del querer de Dios, o sea, era Dios el que quería manifestarse en esta persona y es Él el que le comunica la misión y es Él el que da los signos para que esta misión la realice. Entonces ellos no actúan por su propia inclinación o su deseo o decir, ay, yo quiero ser profeta. No, no es así. Dios los ha elegido y ha puesto su palabra de Él, de Dios, en la boca de ellos. O sea que entonces, aquí está una síntesis. Un profeta es la boca de Dios.
¿Sí? ¿Y por qué va a utilizar la palabra oráculo? Porque era la forma como las culturas pues cercanas pues hablaban, cuando hablaban de algo, pero no es ni adivino, ni es tampoco, él no está prediciendo el futuro, sino que al contrario, esa palabra nosotros la utilizamos y la vimos en la liturgia, el signo de los tiempos. Ellos saben leer a través, a través del conocimiento que Dios le da lo que está sucediendo en ese momento y entonces ellos pueden visualizar y contar las consecuencias del momento que están viviendo. Ahí hay muchos ejemplos en Ezequiel, en que todos los profetas está eso. Entonces vemos que el ser profeta es un regalo, es un don. Y fue recibido por personas diferentes. Ya van a encontrar ustedes al profeta que dice, yo ni siquiera soy profeta, yo estaba cuidando el ganado, pues. Y de repente Dios me dijo, va, y va a decir. Y bueno, yo ni siquiera soy profeta, dirá él, ¿verdad? O Moisés que dirá, yo ni siquiera puedo hablar. ¿Qué me dices que le vaya a decir al faraón si soy tartamudo, no puedo hablar? O Jeremías que dirá, ¿yo qué puedo ir a decir si soy un muchachito? Pero en fin, esta es un regalo, es un don, ¿verdad? Y Jonás que se negaba y se negaba. Que hace berrinche cuando Dios quiere perdonar a Nínive y él dice, ¿cómo va a ser eso que los va a perdonar si son terribles? Y bueno, y no quiere, y no quiere, y no quiere, ¿verdad? Bueno, ahí se dan cuenta ustedes en la página 34 lo que dice, ¿verdad? Es un don profético, fue recibido por personas de las más diferentes condiciones, edad, profesión, cultura, santidad de vida, hecho que demuestra que Dios lo concedía indistintamente a quienes Él quería, sin que hubiera una situación humana que así lo exigiera. Miren, eso es muy importante que lo subrayen, porque a veces nosotros creemos que estamos dentro del cristianismo por méritos, porque hacemos esto, porque hacemos el otro. Qué bueno que lo hacemos, pero básicamente esto mismo es lo mismo que pasó con los apóstoles y es lo mismo que pasa con nosotros. Es un don, es un regalo, es un llamado a estar con Jesús, a permanecer con Jesús. Aquí está el ejemplo que les acabo de decir, que Amós era pastor de una ciudad de escasa importancia y Dios lo llama, ¿verdad? Por otra parte, aunque Dios se sirviera frecuentemente de una misma persona para este ministerio profético, la acción de profetizar era esporádica. O sea, no es que él tenía esa profesión todos los días. ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Muy diferente a nosotros, que nuestro discipulado sí es todos los días. Nosotros, ahí dirá Jesús, si su justicia no es mayor de la de los fariseos y saduceos, porque el profeta no era que era una profesión para ejercerla día y noche. En cambio, nuestro discipulado sí, ¿o no? Sí. Okay. Cuando se dejan, porque no se dejan, licenciada. Sí, hay resistencia. Pero ahí es donde está nuestra atención, que debemos ir trabajando con la ayuda de Él y la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que la acción de profetizar era esporádica, transitoria y limitada a determinada misión. No era cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de dónde sacaba el conocimiento profético? Entonces dice aquí nuestras copias que no es fácil distinguir en los relatos bíblicos el modo en que el profeta recibía las comunicaciones divinas. A veces parece que se trata de una comprensión intelectual,
en las que Dios se comunica directamente al entendimiento. Miren eso qué bonito, ¿verdad? Un movimiento de la mente. Voy en la página 34 al final. Es que esto está mal engargolado, es lo que pasa. Ah, bueno, no importa. Voy por la 40. Voy a tener que buscarlo porque está mal engargolado. Ah, va. No se preocupe. Pusieron mal las fotocopias. Vaya haciéndolo tranquila. Va por las 50, sí. Pero estoy al principio, en la página 34. Dice el conocimiento profético. Ahí está. Va. Entonces dice, no está claro. Por ejemplo, tenemos... No tiene esa página. Bueno, no importa, lo voy a buscar yo después porque estoy perdiendo tiempo. Mejor la oigo a usted. Va. Entonces parece que a veces Dios como que ilumina esa comprensión intelectual al entendimiento del profeta sin la utilización de la imaginación. No es que mire nada, sino que entiende algunas cosas. Eso es, por ejemplo, cuando vemos al profeta que va a la casa del alfarero, ¿verdad? Y entonces está ahí el alfarero y él se queda viendo y dice, así es como Dios hace con nosotros, nos recrea, nos vuelve a hacer. El problema es que el barro que utiliza el alfarero no pega de gritos cuando lo está modelando. En cambio, nosotros sí que pegamos de gritos por cada cosita que nos quiere modelar, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando él va a decir, así habla Yahvé. Me fue dirigida la palabra de Yahvé. Va a utilizar esas fórmulas, por decir así, para expresar que su mensaje no viene de él, que él está escuchando con docilidad para manifestarlo a los destinatarios. Es el caso de Daniel, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene sueños, y entonces en los sueños él comprende que Dios le está hablando. Otras veces son visiones también, ¿verdad? En el caso que acabamos de leer la semana pasada, el de Ezequiel, de los huesos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que el mensaje ahí es, por ejemplo, Israel, ahí está, pero está muerto porque no ha recibido la vida. Entonces, profetiza a mi pueblo, profetízale, le falta el espíritu. Miren que esta imagen también está con Génesis 2, cuando hace al hombre de barro. Ahí está el hombre de barro, pero no tiene vida. Tiene que insuflar el ruaj, o sea, el espíritu, para que tenga vida. Igual es Israel, igual somos nosotros. Nosotros podemos estar vivitos y coleando, pero nos falta la acción del Espíritu que la debemos de pedir para realmente poder vivir la vida de Cristo y ser su seguidor. Entonces de ahí viene la acción de Dios en los profetas. Ya voy en la página 35. Entonces, si por una parte, en efecto, algunos textos hablan de una acción de Dios que resulta irresistible, por ejemplo, Yahvé dijo, otros textos muestran que el profeta podía oponerse, lo que decía Carolina, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos ejemplos. Entonces, pero lo que sí está claro es que la misión profética era a veces tan ardua que en ocasiones surgía una rebelión del profeta ante Dios. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Jonás, un rechazo a cumplir esa misión encomendada, prevaleciendo siempre, sin embargo, en última instancia, la sumisión. O sea, al final lo hace. Ya encontramos esa frase en Jeremías, que Jeremías dice, me has seducido, me has vencido, fuiste más fuerte que yo y me pudiste. O sea, es decir,
ya estaba cansado de estar anunciando solo desgracias. Y por cada cosa que decía, tenía reacciones de todo el pueblo. Y hasta que lo quieren matar, ya todo lo que le pasa. Entonces ya no quiero seguir hablando, ya no quiero decir las cosas. Está eso, ¿verdad? Luego están, ¿qué medios utilizaba? Entonces los libros proféticos se diferencian por variedad de vocabulario, expresiones y modos de interpretar la realidad. Oigan, están interpretando la realidad. Cada profeta tenía su propio estilo, por decir así, porque Dios no anula la humanidad de las personas. Cada uno de lo que vamos viendo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque se queja y se queja y se queja de todo lo que tiene que hacer. Todas esas formas expresivas, ¿verdad? Depende del uso espontáneo de cada profeta, que hicieron su lenguaje propio en su época. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son las circunstancias del profetismo? El tema de la idolatría, por ejemplo. O sea, las personas pues no tienen a Dios como centro de su vida, no está reinando Él en Israel, y eso tiene que decirlo el profeta, tiene que anunciarlo y denunciarlo. El problema, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay tanta mentira? Entonces, por eso, viendo esa realidad, el profeta va a decir, así dice Yahvé, escuchen la palabra de Dios. Entonces, para que lo escuchen, para que lo oigan. También los ayes, también van a haber exhortaciones, himnos, doxologías. Hay mucha forma, oráculos. Ahora, oigan pues, dice, los profetas cumplían su misión principalmente por su palabra, comunicando oráculos en nombre de Dios. Es decir, ¿qué eran entonces oráculos? Declaraciones solemnes que llevaban consigo una promesa de salvación. Oiga, qué diferente a lo que dijimos que había en las culturas, ¿verdad? Lleva una promesa de salvación, pero también lleva un reproche. Y si la persona no cambia, pues una consecuencia, una condena, ¿verdad? Hay una promesa, un reproche o una consecuencia. Esos son oráculos. En ocasiones pusieron esos oráculos por escrito, por sí mismos, a través de sus discípulos. Esos oráculos iban dirigidos a las naciones vecinas. Es decir, acuérdense ustedes que Israel llega a un lugar cuando posee la tierra está habitada. Es Canaán y está habitada. Entonces, den en cuenta ustedes que eso ya existía y tenía a su alrededor otros pueblos y otras culturas, las naciones vecinas. ¿Y qué era lo que pasaba? Que a Israel le atraía cómo vivían los otros, y eso lo platicamos hace 8 días, con los cultos de fertilidad. ¿Se recuerdan que lo hablamos hace 8 días? Ok. Le atraía y entonces ellos querían seguirlo y en algunos momentos lo hacían. Entonces ahí viene, por eso el oráculo iba dirigida a esas naciones, como cuando los están viendo tan prósperos, que están llenos de vida y sus campos tan fecundos. Bueno, ustedes piensan que les va a ir bien cuando están viviendo esa vida. Es como lo mismo pasa hoy. Cuando nosotros decimos, ay, pero esa persona, cómo vive, cómo actúa y en el camino que anda y qué bien le va todo. Es como los seguidores de Cash Luna ahora, exacto. ¿Qué les está pasando ahora? Ahora, no, que el Cash Luna está haciendo una promoción de que si se meten a un estilo ticket token o algo así, van a tener más prosperidad económica.
Imagínense. Entonces, pero las noches de gloria se terminaron, porque esas noches de gloria era sanación. ¿Por qué no salió ahorita a sanar a todos los del COVID? Sí. Pero la gente sigue igual, sigue creyéndole, sigue siguiendo a ese señor tan, a mí me da pena que la gente crea las tonteras que hace y dice ese hombre. No sé si ustedes han visto los videos cuando él dice que está curando a alguien. Ay, Sí, qué horror. es eso. De verdad, Sí. es ridículo y la Ay, gente sí. lo cree. Pero, Todo eso, y pasa ahora igual. bueno, Eso es pues, lo que antes no había, la fertilidad, va a ver cuántas personas le van a rezar a no sé quién, al Machimón, al no sé quién y al no sé cuánto, para ser fértiles, o al brujo para que sean fértiles. No, sigue siendo lo mismo. porque aquí, Carolina, hay una respuesta. Mira, todo tiene una lógica. Todo tiene una lógica y nosotros más o menos tenemos que entenderlo. Acuérdense que el cristianismo se mezcló con las creencias mayas. Hay un sincretismo. Entonces la gente todavía no entiende cuál es el seguimiento. Mezcla la superstición con la fe. La mezcla, está mezclado. De ahí el intento, incluso de nosotros mismos, seguidores de Jesús, nosotros tenemos que como dijera, ¿cuál es la palabra? Es como que evaluar nuestras intenciones, que rectificarlas, porque muchas veces nosotros tal vez no estamos siguiendo al brujo o no queremos el destino, pero sí queremos manipular al Señor, a veces con rosarios, a veces con novenas, a veces con... Entonces, o sea, hay que rectificar la intención. Hay que darnos cuenta verdaderamente quién es el Señor de nuestra vida. Entonces, todo eso era la acción del profeta, que hacía ese tipo de conciencia. Por supuesto que a la gente eso no le gusta, ¿verdad? Pero... Fíjese, licenciada, que la verdad, yo he escuchado, no le voy a decir en misas de los padres, porque no lo he escuchado de los padres. Yo he escuchado realmente lo que es en sí la fe católica de padres por internet que son apologéticos o apologistas o son padres así muy ortodoxos. Sí, pero de los padrecitos que yo voy a misa y que los he oído, de ellos, por eso es que estamos tan perdidos aquí en Guatemala, creo yo. Es lo que le estoy diciendo. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos. Y acuérdense que yo constantemente les hago una referencia de Fray Nelson Medina. No es que sea fan de él, pero la verdad es que sus misas son a las 11:15 y les aseguro que las homilías son de lo más. Miren, ese señor sí que estudia para transmitir una homilía. Son muy reconstructivas, son muy de pensar. Miren, por ejemplo, el tema de hoy, de Natanael. Él explica tan perfectamente que ese es Bartolomé, Natanael, y explica que Bar es hijo, ni siquiera es el nombre de él, su nombre era Natanael, pero era Bar, hijo de Ptolomé, Bartolomé, hijo de Ptolomé. Así como decimos nosotros, así como Jesús de Nazaret, o hijo de José el carpintero, o de María, igual, Natanael era hijo de Bartolomé. ¿Cómo se sabe eso? Bar es hijo, y Ptolomé, o sea, era hijo de Ptolomé. Pero eso lo explica él y vieran, yo muchas veces lo oigo porque hay mil cosas que a pesar de que me gusta leer y que estoy en eso, hay mil cosas que no me las sé y él sí que a mí me encanta. Hasta el día de hoy me encanta escucharlo y aunque yo ya haya oído, haya estado en misa de 6, porque a veces no puedo estar con él a las 11:15,
pero me Sí. esfuerzo para estar Para verlo. porque su misa es fantástica, me encanta. Hay 2 minutos para que se corte y ya saben que vuelven a entrar en la misma invitación. Gracias. Entonces, acuérdense que los oráculos básicamente tenían el sentido de animar al pueblo, reanimarlo, el sentido de salvación, no como en las culturas que era de definir el destino, adivinanzas para definir el destino, y el destino ya estaba marcado y pasara lo que pasara, eso iba a suceder, ¿verdad? Muy Entonces, bien. Es muy buena la explicación. Se ve la diferencia totalmente, sí. sí, porque el oráculo va a tener ese sentido, de reanimar al pueblo, de darle el sentido de salvación. ¿Y qué está viviendo el pueblo en ese momento? Un momento de desolación. O sea, ¿por qué? Porque está amenazada por las otras naciones, porque estamos viviendo una situación difícil de condena, o porque nuestro pecado ha sido tan grande y estamos siendo recriminados. Entonces son advertencias, son exhortaciones para que cambiemos. No indican que nos enfoquemos en la culpa, sino más bien en el cambio. Esos son los libros proféticos y los oráculos, ¿verdad? Los que no se cumplían daban entonces el sentido de que el profeta era falso profeta. ¿Por qué? Porque lo que él decía no pasaba, ¿verdad? Pero aquí casi que todo lo vamos a ver que sí pasaron. ¿Por qué? Porque lo que ellos anunciaron siempre era que las naciones vecinas, al hacer alianza, pacto con ellas, pues iban a tenerlos como vasallos, o sea, los iba a tener como esclavos. Y eso pasó. Pasó tanto en el norte